Muy buenas noches. En esta oportunidad les mostraré cómo hacer una demanda de cese de actos de hostilidad por reducción de la remuneración. Soy José María Pacori Cari, socio de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. El modelo que se ofrece al lector está en el área del derecho del trabajo, en la línea de prácticas de hostilidad laboral, lo que muchas veces deriva en un despido indirecto. En otras palabras, se aburre al trabajador para que renuncie a su puesto de trabajo. Las prácticas de hostilidad laboral son variadas. Dentro de ellas tenemos como práctica la reducción de la remuneración y también la reducción de la categoría. En este caso solamente hablaremos de una demanda de cese de actos de hostilidad por reducción de la remuneración. Recuerde que previamente a la interposición de esta demanda, usted debe cursar un escrito, una carta o una carta notarial conminando a su empleador para que cese el acto de hostilidad. Es decir, que le dé un descargo de por qué está haciendo eso o en su caso enmiende la conducta. Esto en el plazo de 6 días naturales contados a partir del día siguiente en que toma conocimiento de esta carta de cese de actos de hostilidad. Pasado ese lapso de los 6 días naturales, usted tiene 30 días hábiles para demandar el cese de actos de hostilidad ante un juez especializado de trabajo. Veamos, esta demanda empieza como siempre con un exordio, es decir, la introducción del escrito. Indicamos secretario judicial, no consignamos porque todavía no hemos presentado la demanda. Expediente tampoco porque recién mesa de partes del Poder Judicial le consignará un número. Cuaderno principal para diferenciarlo de una posible medida cautelar que se tramita en cuaderno aparte. Escrito 01-2019 porque es el primer escrito. La sumilla es demanda de cese de acto de hostilidad laboral por reducción inmotivada de remuneración. El juez competente en este tipo de demandas es el juez especializado de trabajo. Los nombres y apellidos del trabajador, identificado con número de DNI, con domicilio real en, indicar dónde usted vive, con domicilio procesal en, con domicilio electrónico en la casilla judicial número. El domicilio procesal y el domicilio electrónico se lo facilita el abogado que tramitará su demanda. A usted respetuosamente digo. En esta parte hacemos referencia a la competencia. La competencia en el presente caso está determinada en el artículo 2, numeral 1, literal D, de la nueva Ley Procesal de Trabajo, que establece que los jueces especializados de trabajo conocen en el proceso ordinario laboral el cese de los actos de hostilidad del empleador. Entonces tenemos que cuando usted pretenda interponer una demanda, a partir de esta norma, lo interpone ante un juez especializado de trabajo y la vía procedimental será la del proceso ordinario laboral. Ahora indicamos el demandado y su dirección domiciliaria. En este caso indicamos empresa, su denominación o razón social. También puede ser una persona natural o puede ser una asociación, es decir, una persona jurídica sin fines de lucro. Pero en este caso hacemos referencia como ejemplo a una empresa debidamente representada por su gerente, señor, indicar el nombre del representante de la empresa, asociación,
Si es que es una persona natural, no se indicará ningún representante. Con dirección domiciliaria en, esto es, donde se encuentra ubicado su centro de trabajo. El petitorio. Como pretensión principal indicamos: solicito se declare la existencia de acto de hostilidad equiparable al despido indirecto cometido por la demandada en la modalidad de reducción inmotivada de la remuneración mensual. Y como consecuencia, como primera pretensión accesoria, solicitamos se disponga el pago de una indemnización por despido indirecto por el periodo comprendido en, indica un periodo y también la suma dineraria a la cual ascenderá la indemnización por despido indirecto. Como segunda pretensión accesoria, indicamos el pago de los intereses legales respecto de la indemnización que estamos pidiendo, las costas y costos del proceso que serán calculados en ejecución de sentencia. Es importante hacer presente que el petitorio, en el presente caso, se refiere a un supuesto en el cual el trabajador renuncia a su puesto de trabajo, habiendo ya cursado la carta indicando que existe un acto de hostilidad y el empleador no lo enmienda. Entonces el trabajador opta por renunciar, y dentro de las dos posibilidades que la ley le otorga para demandar ante el juez, una es el cese del acto de hostilidad, la imposición de una multa. El segundo es el cobro de una indemnización por despido indirecto sin perjuicio de la multa y los beneficios laborales que se adeuden. En este caso nos referimos a la indemnización por despido indirecto derivado de la renuncia del trabajador que ya se aburrió de la situación que le está haciendo vivir su empleador. Continuamos con la fundamentación fáctica. La primera parte es indicar los datos de la relación laboral, la fecha de ingreso, la fecha de cese, el motivo del cese, que en este caso es un despido indirecto, el cargo desempeñado, en este caso, por ejemplo, hemos puesto representante de ventas, última remuneración 5.500 soles, tipo de remuneración es una remuneración variable, fija más comisiones. Los hechos en este caso son en sí reales para graficar cómo se puede configurar un supuesto de acto de hostilidad de reducción. En resumen, los hechos se sustentan en lo siguiente: que el demandante celebra un contrato con la demandada como vendedor representante de ventas. En el contrato se establece una remuneración fija mensual. Además, se establece que también se le pagará como parte de su remuneración comisiones temporales. Posteriormente, el empleador junto con el trabajador realizan reformas en la remuneración. Sin embargo, al final se realiza un acuerdo privado a través de un plan de comisiones. Sin embargo, este plan que establecía a cuánto ascenderían las comisiones no se cumple, lo que motiva que la remuneración del trabajador sea reducida indebidamente, pese a que él cumplía con su función de vendedor. Entonces, al no haber cumplido con el plan de comisiones, el trabajador ha sufrido una reducción en su remuneración. Asimismo, se va a verificar que se cursa una carta notarial pidiendo el cese de los actos de hostilidad al empleador, indicándole que debe cesar la posibilidad de reducir la remuneración del trabajador. Posteriormente tenemos que el demandante, que es el trabajador,
ante la falta de enmienda de la conducta de su empleador, resuelve comunicar que da término a su relación laboral por existir un despido indirecto. Continuamos con la fundamentación jurídica. En este caso tenemos que el artículo 23.3 de la nueva Ley Procesal de Trabajo indica expresamente que la carga de la prueba en el caso del motivo del acto de hostilidad es del trabajador. Es decir, que el trabajador debe acreditar la existencia del acto de hostilidad. Si no lo acredita, es posible que la demanda sea declarada infundada. También tenemos el artículo 30 del Decreto Supremo 003-97-TR, que es el texto único ordenado del Decreto Legislativo 728. Este artículo establece las modalidades de actos de hostilidad que se pueden dar. En el inciso B establece como acto de hostilidad la reducción de la categoría y de la remuneración. Asimismo, en la parte final establece que el trabajador, antes de accionar judicialmente, deberá emplazar por escrito a su empleador imputándole el acto de hostilidad correspondiente, otorgándole un plazo razonable no menor de 6 días naturales para que efectúe su descargo o enmiende su conducta según sea el caso. El artículo 49 del reglamento del Decreto Legislativo 728 establece que la reducción de remuneraciones es aquella dispuesta por decisión unilateral del empleador que carece de una motivación objetiva o legal. El artículo 35 a su vez establece que el trabajador que se considere hostilizado por cualquiera de las causales antes indicadas podrá optar excluyentemente por la terminación del contrato de trabajo, en cuyo caso demandará el pago de la indemnización a que se refiere el artículo 38 de esta ley. Y justo esta es la causal que se está demandando en la presente demanda. Se terminó el contrato de trabajo por un despido indirecto y se está demandando el pago de una indemnización. El artículo 38 del Decreto Supremo 003-97 establece que la indemnización por despido arbitrario será equivalente a una remuneración y media ordinaria mensual por cada año completo de servicios con un máximo de 12 remuneraciones. El artículo 36 establece que el plazo para accionar judicialmente en caso de acto de hostilidad caduca a los 30 días naturales de producido el hecho. Es importante establecer que a través de un pleno jurisdiccional se entiende que los 30 días naturales son 30 días hábiles. Por lo tanto, se debe tener en cuenta esto al momento de presentar la demanda dentro del plazo que establece la ley. El monto del petitorio, como en este caso nos referimos a una remuneración variable, hacemos uso del artículo 17 del Decreto Legislativo 650, que indica, en el caso de comisionistas, destajeros y en general de trabajadores que perciban remuneración principal imprecisa, la remuneración computable se establece en base al promedio de las comisiones, destajo o remuneración principal imprecisa percibidas por el trabajador en el semestre respectivo. De esa manera hemos hecho un cuadro donde usted puede ver los 6 últimos meses de junio del 2015 a noviembre del 2015, la remuneración, las comisiones adicionales que se pagaron, sumamos todas las remuneraciones y obtenemos un promedio. Ya vimos el artículo 38 del Decreto Supremo 003-97-TR, que establece que se hará una remuneración y media. Entonces la remuneración y media en este caso, teniendo en cuenta los números, es de 32.653.94 soles. Son 7 años y 22 días de labor. Sacamos la fracción en días, lo reducimos
de la suma que tenemos a solamente 12 remuneraciones, siendo que el total de la indemnización a pagar en el presente caso será de 230.000 soles 573.06 céntimos. Este es el monto que se deberá pagar sin perjuicio de los intereses legales, las costas y costos del proceso que se calcularán en ejecución de sentencia. Los medios probatorios, necesariamente la carta que ha sido remitida a la demandada con el objeto de acreditar la imputación del acto de hostilidad. Aquí hacemos referencia a unas facturas, pero son del caso en concreto que hemos puesto, por ejemplo. La carta notarial que indica que se da por despedido el trabajador, con lo cual se habilita la posibilidad de pedir la indemnización por despido arbitrario. El contrato de trabajo al que se hace referencia y los demás medios de prueba que se consideren pertinentes. Como anexos necesariamente colocaremos la copia legible del documento nacional de identidad y los mismos documentos que como medios de prueba se han ofrecido, como es el caso de la carta notarial de imputación de acto de hostilidad. Por lo expuesto, a usted pido admitir a trámite la demanda. El primer otro sí indica que conforme el artículo 2, numeral 1, literal D de la nueva Ley Procesal de Trabajo, el presente proceso se tramita en la vía del proceso ordinario laboral. El segundo otro sí, estando al monto del petitorio de la demanda, que excede las 70 unidades de referencia procesal, entonces estamos en la obligación de pagar el arancel judicial que corresponde, pero en el 50% más los derechos de notificación. No se olvide esto en atención al petitorio, en este caso que excede de 70 URP. Colocamos el lugar donde se hizo el escrito y la fecha de su elaboración, la firma del demandante y la firma del abogado. Con esto culminamos el tutorial para hacer una demanda de cese de actos de hostilidad por reducción de remuneraciones. El texto íntegro en Word lo puede encontrar en mi blog Corporación Iram Servicios Legales, blogspot.com. También puede ubicarme en Facebook, Twitter con Corporación Iram Servicios Legales. Suscríbete y colabora con nosotros. Muchas gracias.